Baruch Spinoza lo sabía, lo comprendió en carne propia, descubrió algo que cambiaría para siempre la manera en que enfrentamos la vida, el miedo y el sufrimiento. Lo que él entendió es tan poderoso que, si logras asimilarlo, tu percepción de la realidad nunca volverá a ser la misma. Vivimos en un mundo donde hablar es fácil. Todos tienen algo que decir, todos quieren opinar, todos creen que su voz es imprescindible. Pero ¿qué pasa si te digo que el verdadero poder no está en hablar, sino en saber cuándo callar? La discreción no es cobardía, es estrategia, es sabiduría. Mira a tu alrededor. Las redes sociales están llenas de gente exponiéndose, discutiendo, revelando detalles de su vida que nunca deberían haber sido públicos. La gente habla sin pensar, sin medir consecuencias, y sin darse cuenta, entregan información que puede ser usada en su contra. ¿Cuántas oportunidades han sido destruidas por unas pocas palabras mal dichas? ¿Cuántas relaciones se han arruinado por hablar demasiado? ¿Cuántas veces te has arrepentido de decir algo que debiste haber callado? Spinoza nos enseñó que el mundo no es un caos sin sentido. Todo lo que ocurre tiene una causa. Nada pasa porque sí. Y esto también aplica a la forma en que nos relacionamos con los demás. No se trata de ser un ermitaño, sino de entender que cada palabra que dices tiene un impacto, y no siempre a tu favor. El silencio es poder. No se trata de miedo, no se trata de debilidad, se trata de control. El que sabe callar cuando debe, domina la conversación incluso sin hablar. Imagínate en una reunión importante. Dos personas discuten. Una de ellas habla sin parar, tratando de imponer su punto de vista. La otra escucha, observa, analiza. ¿Quién crees que tiene la ventaja? Las palabras pueden traicionarte, pueden revelar tus emociones, tus debilidades, tus planes, pero el silencio, bien usado, te hace impredecible. Y ser impredecible es una de las mejores armas que puedes tener en la vida. No todo se dice, no todo se comparte, no todo se expresa. Piensa en los momentos en los que más te has sentido frustrado, ansioso, vulnerable. ¿Cuántas veces esas emociones te hicieron hablar de más? ¿Cuántas veces intentaste explicar algo, justificarte, defenderte y terminaste empeorando la situación? Aquí es donde la filosofía de Spinoza cambia las reglas del juego. Él nos enseñó que el ser humano no es libre en el sentido en que creemos. No controlamos lo que sentimos, no decidimos nuestras emociones, pero sí podemos comprenderlas, y cuando las comprendes, dejan de dominarte. Piensa en esto. Si alguien te insulta y reaccionas de inmediato, ¿quién tiene el control? La otra persona, porque logró provocarte, logró hacer que respondieras. Pero si te quedas en silencio, si no le das la reacción que espera, de repente el poder cambia de manos. Esto no significa que nunca debas hablar, significa que debes elegir con cuidado cuándo y cómo lo haces. Ahora bien, aquí es donde muchos fallan. Creen que callarse es simplemente no decir nada, pero la verdadera discreción va mucho más allá. No se trata solo de palabras, sino de información. Cada vez que hablas, revelas algo de ti, tu estado de ánimo, tus intenciones, tus puntos débiles, y hay quienes saben escuchar con atención, esperando justo eso, una oportunidad para usarte en su beneficio. No te confundas, no estamos hablando de paranoia, estamos hablando de estrategia, de controlar lo que los demás saben de ti, de usar el silencio como una herramienta para protegerte y fortalecerte. Y lo más irónico es que quienes dominan este arte suelen ser los que logran más en la vida, porque mientras los demás gastan energía tratando de impresionar con palabras, ellos actúan. Mientras otros pierden tiempo discutiendo, ellos avanzan en silencio. Mientras algunos intentan explicarse, ellos dejan que los hechos hablen por sí solos. Mira cualquier figura poderosa de la historia. ¿Cuántos de ellos fueron personas que hablaban sin parar? Los líderes más influyentes, los estrategas más brillantes, los empresarios más exitosos, todos tienen algo en común. Saben cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Y esto no es algo que aplique solo en el ámbito profesional, también ocurre en lo personal. ¿Cuántos conflictos de pareja se habrían evitado si uno de los dos hubiera sabido callar a tiempo? ¿Cuántos amigos dejaron de serlo por una conversación innecesaria? ¿Cuántas veces has sentido que revelaste demasiado a alguien que no lo merecía? La gente subestima el poder del silencio porque vivimos en una cultura que premia la exposición constante, pero eso no significa que sea lo correcto. El verdadero poder no está en decir más, está en decir lo necesario. En la próxima parte, profundizaremos en cómo el silencio puede ser utilizado como una herramienta de dominio personal y social, y cómo la filosofía de Spinoza nos da una perspectiva revolucionaria sobre el tema. Si este contenido te hizo reflexionar,
Déjanos un comentario con tu opinión. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like si crees que el silencio es un arma poderosa. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, el silencio es un recurso escaso y por lo tanto valioso. Quien domina el arte de callar en el momento correcto se vuelve una persona difícil de manipular, difícil de leer, difícil de controlar. Pero aquí viene la pregunta: ¿cómo se aprende a quedarse callado? La respuesta no es simplemente forzarse a no hablar, es comprender por qué sentimos la necesidad de hablar tanto y cómo esa compulsión nos juega en contra. Baruch Spinoza nos da una clave fundamental. Las emociones que sentimos no son algo que controlamos libremente. No decidimos enojarnos, no elegimos sentir miedo, no escogemos la ansiedad, pero lo que sí podemos hacer es entenderlas. Cuando entendemos una emoción, perdemos el miedo a ella. Cuando perdemos el miedo, dejamos de reaccionar impulsivamente. Y cuando dejamos de reaccionar impulsivamente, ganamos poder sobre nosotros mismos. Ahora reflexiona. ¿Cuántas veces has hablado solo por nerviosismo? ¿Cuántas veces dijiste algo solo para llenar un silencio incómodo? ¿Cuántas veces sentiste que tenías que justificarte, cuando en realidad nadie te lo pidió? La mayoría de las personas habla porque no soporta la incomodidad del silencio. Pero aquí está el truco. Esa incomodidad no es real. Es solo una percepción creada por nuestra mente. Si logras resistir la tentación de hablar cuando no es necesario, algo cambia en ti. Empiezas a proyectar una energía diferente. Las personas empiezan a escucharte más cuando hablas, porque saben que no desperdicias palabras. Empiezas a transmitir autoridad sin siquiera intentarlo. Mira a las personas más respetadas en cualquier entorno. No son las que hablan más, son las que hablan con propósito. Cada palabra cuenta, cada frase tiene un peso, y lo que no dicen es tan importante como lo que dicen. En este punto muchos podrían preguntar: pero si todos guardaran silencio, ¿no sería eso un problema? Y aquí es donde entra otro concepto esencial. Callar no significa desconectarse, significa aprender a escuchar. Escuchar con atención es una de las habilidades más poderosas que puedes desarrollar. Cuando realmente escuchas, captas lo que los demás no notan, detectas inseguridades, reconoces intenciones ocultas, interpretas emociones más allá de las palabras. El que habla demasiado se delata. El que escucha con inteligencia descubre oportunidades. ¿Te das cuenta del poder que tiene esto? No es magia, no es manipulación, es simplemente usar el silencio a tu favor. Y lo más irónico es que quienes dominan esta habilidad suelen ser los que generan más impacto, porque cuando hablan, la gente presta atención. Ahora, pensemos en un escenario común. Estás en una reunión importante. Un grupo de personas está discutiendo. Alguien lanza una idea, otro la contradice. Una tercera persona interviene, y mientras todos hablan, tú te mantienes en silencio, observando. Lo que ocurre es interesante. Al principio, puede parecer que te están ignorando, pero cuando finalmente decides hablar, todos te escuchan. ¿Por qué? Porque tu silencio ha creado expectativa, porque al no haber intervenido en cada momento, ahora tu opinión tiene peso. En cambio, si hubieras estado hablando constantemente, interrumpiendo, comentando cada idea, tu voz sería solo una más en el ruido. Este principio se aplica a cada aspecto de la vida: negocios, relaciones, amistades, confianza, liderazgo. Y aquí es donde volvemos a Spinoza, porque él nos enseñó algo aún más profundo. Nuestra idea del libre albedrío es una ilusión. No controlamos el mundo, no controlamos los eventos, pero podemos entenderlos, y al entenderlos, tomamos mejores decisiones. Si aplicamos esto al tema del silencio, nos damos cuenta de algo increíble. No necesitamos controlar cada conversación. No necesitamos que los demás nos entiendan todo el tiempo. No necesitamos justificarnos ante todo el mundo. La necesidad de hablar demasiado proviene del miedo. Miedo a que nos malinterpreten, miedo a que nos olviden, miedo a parecer débiles. Pero cuando comprendes que la verdadera fortaleza está en la calma, algo cambia dentro de ti. La urgencia de hablar desaparece. El miedo a los silencios se desvanece. Y en su lugar surge una confianza inquebrantable. Ahora te dejo con una pregunta. ¿Cuánto podrías cambiar tu vida si aprendieras a hablar solo cuando es realmente necesario? El silencio no es solo ausencia de palabras, es una herramienta poderosa de influencia y persuasión. Las personas más carismáticas y respetadas del mundo no son aquellas que hablan sin cesar, son aquellas que saben manejar el ritmo de una conversación, que dominan los momentos de pausa, que generan impacto con cada palabra que dicen. Ahora piensa en esto:
¿Cuántas veces te has sentido incómodo cuando alguien guarda silencio después de que hablas? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de llenar un vacío con palabras innecesarias? Ese es el secreto. El silencio no solo te protege, también te da poder sobre los demás, porque la gente odia el silencio, no está acostumbrada a él. Y cuando alguien se mantiene callado en un momento clave, las dinámicas cambian. De repente, la otra persona siente la necesidad de seguir hablando, de justificarse, de revelar más información. Y aquí es donde entramos en el verdadero arte de callar con inteligencia, porque el silencio bien utilizado hace que los demás hablen más de lo que deberían. Esto es algo que los mejores negociadores del mundo han entendido a la perfección. Cuando se hace una oferta, el que habla primero suele perder, porque el silencio genera incomodidad, y en esa incomodidad, la otra persona siente la necesidad de llenar el vacío, muchas veces bajando su precio, revelando sus verdaderas intenciones o mostrando inseguridad. Ahora imagina aplicar esto en tu vida, en una discusión, en una negociación, en una entrevista de trabajo, en una relación personal. En cualquier situación, el que sabe callar tiene la ventaja. La mayoría de las personas piensa que hablar más es sinónimo de inteligencia, pero la verdadera inteligencia está en saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo, y lo más importante de todo, cuándo quedarse callado. Baruch Spinoza entendió esto desde una perspectiva más profunda. Él nos enseñó que todo en el universo sucede por una causa. Nada es aleatorio, nada es accidental, y cuando comprendemos esto, dejamos de reaccionar impulsivamente. Mira lo que sucede en la mayoría de las discusiones. Dos personas comienzan con un desacuerdo. Una de ellas se altera y levanta la voz. La otra responde con más agresividad, y en cuestión de segundos, la conversación deja de ser racional y se convierte en una batalla de egos. Pero si una de esas personas decide quedarse en silencio, algo cambia. El otro sigue hablando intentando provocar una reacción, pero cuando no la obtiene, su propio discurso comienza a perder fuerza, porque la ira se alimenta de la reacción del otro. Si no hay reacción, no hay combustible. Y esto no es resignación ni debilidad, es estrategia. No se trata de permitir que los demás te pasen por encima, se trata de entender cuándo hablar y cuándo callar para obtener el mayor beneficio. Piensa en cualquier persona sabia que hayas conocido en tu vida. ¿Era alguien que hablaba sin parar, que daba su opinión en todo momento? ¿O era alguien que sabía escuchar, que hablaba solo cuando tenía algo importante que decir, que no se apresuraba en reaccionar? Los más fuertes no son los que más gritan. Los más sabios no son los que más opinan. Ahora bien, esto nos lleva a otro punto clave. La discreción es un arma de protección. Vivimos en una era en la que la sobreexposición se ha normalizado. Las redes sociales han hecho que las personas compartan cada detalle de su vida, sin pensar en las consecuencias. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuánta información estás regalando sin darte cuenta? ¿Cuántas personas saben demasiado sobre ti? Aquí es donde la filosofía de Spinoza vuelve a ser fundamental. Si todo en el universo ocurre por una causa, entonces cada palabra que dices genera un efecto. Y muchas veces, ese efecto no es el que esperabas. Cuando revelas demasiado, das poder a los demás sobre ti. Cuando te expones sin límites, te vuelves vulnerable. La discreción no es solo una cuestión de carácter, es una cuestión de supervivencia. Observa a las personas que han alcanzado el verdadero éxito en cualquier área de la vida. No son aquellas que hablan de sus planes antes de ejecutarlos. Son aquellas que trabajan en silencio, que no anuncian sus movimientos, que no necesitan la aprobación de los demás. Porque cuando menos revelas, menos oportunidades das para que te saboteen. Cuando menos hablas, más impredecible te vuelves. Y cuando eres impredecible, nadie puede controlarte. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas oportunidades has perdido por hablar demasiado? ¿Cuántos problemas has tenido por compartir algo con la persona equivocada? ¿Cuánto más podrías lograr si aprendieras a moverte en silencio? El silencio es poder. El silencio es estrategia. El silencio es seguridad. Y lo mejor de todo es que cualquiera puede aprender a dominarlo. Solo requiere una cosa: control sobre uno mismo. En la próxima parte, exploraremos cómo aplicar este principio en la vida cotidiana, cómo desarrollar una mentalidad de discreción, y cómo la filosofía de Spinoza nos ayuda a ver el silencio no como una limitación, sino como una fuente de libertad. Si este contenido te hizo reflexionar, deja tu comentario con tu opinión. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like si crees que el silencio es una herramienta de poder. El silencio, cuando es bien utilizado, no solo protege tu vida personal, sino que multiplica tu impacto en el mundo. Mira lo que sucede cuando alguien misterioso entra en una habitación. Si esa persona no habla mucho,
pero observa atentamente, atrae curiosidad de inmediato. Todos se preguntan, ¿quién es? ¿Qué está pensando? ¿Por qué no dice nada? Este es un principio psicológico que pocas personas entienden. El misterio genera interés. Cuando eres discreto, no solo evitas revelar información innecesaria, sino que también provocas una reacción en los demás. Las personas sienten la necesidad de descubrir más sobre ti, de entenderte, de ganarse tu confianza. Es el efecto contrario al de quien habla demasiado y cuenta su vida sin filtro. Alguien que expone todo lo que piensa y siente deja de ser interesante, porque cuando lo sabemos todo sobre alguien, dejamos de prestarle atención. Ahora, volvamos a Baruch Spinoza. Él creía que la libertad real no es hacer lo que queramos, sino entender las causas de nuestras acciones. Y aquí hay una clave profunda. Si hablas demasiado, ¿es porque realmente lo decides? ¿O es porque no puedes evitarlo? Muchas veces sentimos una compulsión incontrolable de hablar. Queremos contarle a alguien nuestras ideas, nuestros logros, nuestras preocupaciones. Queremos sentirnos validados, comprendidos, escuchados. Pero la realidad es que esa necesidad es un reflejo de nuestra propia inseguridad. Quien se siente seguro de sí mismo no necesita aprobación constante, no necesita que todo el mundo sepa lo que está haciendo, no necesita demostrar nada a nadie. Esa es la verdadera independencia, y es ahí donde el silencio se convierte en un arma de poder. Si analizamos las figuras más influyentes de la historia, vemos un patrón claro. Napoleón Bonaparte, Steve Jobs, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, todos eran personas reservadas. Todos sabían cuándo hablar y cuándo quedarse en silencio. Todos comprendían que la información es un recurso valioso y que compartir demasiado es perder poder. Y esto nos lleva a un punto crucial. El silencio no es solo ausencia de palabras, también es control sobre la información. En el mundo actual, donde todo el mundo publica cada detalle de su vida en redes sociales, ser discreto es un superpoder. Si nadie sabe lo que estás haciendo, nadie puede frenarte. Si nadie conoce tus planes, nadie puede sabotearlos. Y aquí entra un concepto que Spinoza desarrolló en profundidad. El ser humano sufre porque no entiende las causas de su sufrimiento. Si comprendemos el motivo de nuestras emociones, dejamos de ser esclavos de ellas. Y esto se aplica perfectamente a la forma en que usamos el silencio. Si entiendes que hablar demasiado muchas veces proviene de la ansiedad, del miedo o de la inseguridad, puedes comenzar a controlar esa reacción. Pero si vives en la inconsciencia, hablarás sin medida. Revelarás información innecesaria y terminarás perdiendo más de lo que ganas. Ahora bien, alguien podría decir, pero si me callo demasiado, ¿no pareceré distante o frío? Aquí es donde entra otro principio esencial. No se trata de callar por callar. Se trata de hablar solo cuando es necesario. Si hablas menos, pero cuando hablas, dices algo importante, tu palabra se vuelve valiosa. Y cuando la gente percibe que cada vez que hablas dices algo útil, interesante o inteligente, entonces tu influencia crece. Este es un concepto que los grandes líderes han usado desde siempre. En una sala llena de personas que discuten y se interrumpen entre sí, el que se mantiene en silencio tiene la ventaja. Porque mientras los demás hablan, él observa. Mientras los demás reaccionan, él analiza. Y cuando finalmente decide hablar, todos lo escuchan. Porque lo que es escaso es más valioso. Y en un mundo donde todo el mundo habla demasiado, el silencio se convierte en un signo de inteligencia y poder. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué impacto tendría en tu vida si empezaras a hablar menos y escuchar más? Si aplicas este principio en tu día a día, empezarás a notar cambios inmediatos. La gente te tratará con más respeto. Tus palabras tendrán más peso. Te volverás más difícil de leer y más difícil de manipular. Y lo más importante, dejarás de ser un esclavo de tus impulsos, porque quien domina su boca, domina su destino. Si entendemos que el silencio es poder, que hablar menos nos da ventaja y que la discreción nos protege, ahora surge una pregunta clave. ¿Cómo entrenar la mente para resistir la tentación de hablar innecesariamente? Porque no basta con entenderlo de manera teórica. En la práctica, la mayoría de las personas no pueden evitar hablar de más. Es un impulso, es una reacción automática. Pero aquí es donde entra la filosofía de Baruch Spinoza. Él decía que la libertad no es hacer lo que queremos, sino comprender por qué hacemos lo que hacemos. Y esto es fundamental. Si no entiendes la causa de un comportamiento, nunca podrás cambiarlo. Así que empecemos por entender, ¿por qué sentimos la necesidad de hablar tanto? La respuesta es simple, porque el silencio nos incomoda. Cuando hay un momento de pausa en una conversación, la mayoría de las personas siente una ansiedad inmediata. Sienten que deben llenar el vacío con palabras, aunque no tengan nada importante que decir. Y aquí está el truco.
Si aprendes a resistir esa incomodidad, ganas control sobre ti mismo. Porque el silencio no es el problema. El problema es tu reacción emocional ante él. Imagina que estás en una reunión y alguien te hace una pregunta difícil. Si respondes de inmediato, sin pensar, lo más probable es que digas algo que luego desearías haber formulado mejor. Pero si esperas un par de segundos antes de hablar, tu respuesta será más clara, más precisa y más poderosa. Esos segundos de silencio marcan la diferencia entre alguien impulsivo y alguien estratégico. Y este es un hábito que puedes entrenar. Empieza con algo simple. La próxima vez que alguien te haga una pregunta, espera 2 segundos antes de responder. Siente la incomodidad del silencio y no cedas. Mira cómo la otra persona reacciona. Nota cómo el poder de la conversación cambia de inmediato, porque cuando dominas el silencio, dominas la atención de los demás. Ahora bien, hay otro punto clave en este entrenamiento mental: controlar la necesidad de compartir información personal. Vivimos en un mundo donde la gente se expone demasiado. Las redes sociales han creado una obsesión por compartir cada detalle de la vida. Pero la pregunta es, ¿para qué? Spinoza diría que esto ocurre porque las personas buscan validación externa. Quieren que los demás los aprueben, los feliciten, los reconozcan. Pero esto es una trampa, porque cuanto más dependes de la aprobación externa, menos control tienes sobre tu propia vida. Por eso, la próxima vez que sientas la necesidad de contarle a alguien algo personal, detente un momento y pregúntate, ¿realmente necesito decir esto? ¿Qué gano compartiendo esta información? ¿Podría esto volverse en mi contra en el futuro? Si la respuesta no es clara, guárdalo para ti, porque lo que no dices no puede ser usado en tu contra. Y aquí entramos en el siguiente nivel de control mental: no revelar intenciones antes de tiempo. Mira lo que hacen las personas más exitosas del mundo. No anuncian sus planes, no explican lo que van a hacer antes de hacerlo, no piden validación antes de actuar, simplemente trabajan en silencio y dejan que los resultados hablen por ellos. Y esto tiene una razón psicológica profunda. Cuando hablas demasiado de tus planes, tu cerebro siente que ya lograste algo, y esa sensación de logro te hace perder impulso. Pero si guardas silencio y solo hablas cuando ya lograste tu objetivo, mantienes tu energía enfocada en la acción en lugar de en la aprobación de los demás. Es por eso que las personas más discretas son las que logran más en la vida. No pierden tiempo justificándose, explicando sus sueños o buscando apoyo constante. Simplemente actúan. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has hablado de algo que ibas a hacer y nunca lo hiciste? ¿Cuántas veces perdiste motivación porque ya hablaste demasiado del tema antes de empezar? Este es un cambio de mentalidad poderoso. No se trata de ser antisocial o cerrado. Se trata de entender que tu energía debe estar enfocada en la acción, no en la aprobación. Si Spinoza estuviera aquí, nos diría que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos en cada momento, sino comprender qué fuerzas nos mueven y aprender a controlarlas. Y controlar nuestras palabras es una de las formas más poderosas de controlar nuestra vida, porque el silencio bien usado no es pasividad, es estrategia. Y en un mundo donde la mayoría de las personas habla demasiado, ser silencioso te convierte en alguien imposible de predecir, imposible de manipular y, sobre todo, imposible de detener. El poder de la influencia está directamente relacionado con la manera en que utilizamos nuestras palabras. Muchas personas creen que para ser respetadas o escuchadas necesitan hablar más, expresar sus opiniones constantemente y hacerse notar en cualquier situación. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Aquellos que hablan poco, pero saben exactamente cuándo y cómo expresarse, son los que realmente ganan respeto y admiración. Esto sucede porque el valor de algo aumenta cuando es escaso. Si una persona habla todo el tiempo, su voz se convierte en ruido de fondo. Pero si habla solo cuando es necesario, sus palabras adquieren peso y autoridad. Este principio puede observarse en cualquier conversación grupal. Siempre hay quienes monopolizan la palabra sin aportar nada realmente relevante, y otros que escuchan con atención, y cuando intervienen, captan de inmediato la atención de los demás. Estas personas no buscan impresionar con palabras vacías, sino generar impacto con mensajes claros y precisos. Además de influir en la percepción de autoridad, el silencio bien administrado también construye confianza. Las personas discretas generan más seguridad en su entorno porque saben guardar información. Si alguien comparte un secreto y en poco tiempo se entera de que ha sido revelado a otros, perderá completamente la confianza en la persona a la que se lo confió. En cambio, quienes saben escuchar sin sentirse obligados a hablar de más, son percibidos como individuos confiables y respetables.
Otro aspecto fundamental de la discreción es la imprevisibilidad. En un mundo donde la mayoría de las personas expone abiertamente sus pensamientos, intenciones y emociones, aquellos que saben mantenerse reservados se convierten en figuras enigmáticas e imposibles de anticipar. Esta cualidad otorga una ventaja estratégica en múltiples contextos, ya sea en el ámbito laboral, social o incluso político. Quienes hablan menos y observan más tienen la capacidad de tomar mejores decisiones y evitar manipulaciones externas. La filosofía de Baruch Spinoza refuerza esta idea al afirmar que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos en cada momento, sino en comprender qué fuerzas nos mueven y aprender a controlarlas. En este sentido, el dominio del silencio es una de las herramientas más poderosas de autoconocimiento y autodisciplina. Cuando una persona aprende a contener impulsos y no reaccionar de inmediato con palabras innecesarias, está fortaleciendo su capacidad de autocontrol. Aplicar este principio en la vida cotidiana puede transformar la manera en que los demás nos perciben. Un ejercicio práctico consiste en pasar un día entero hablando solo lo estrictamente necesario. Al hacerlo, es posible notar cómo cambia la dinámica de las conversaciones, cómo las personas muestran mayor interés en lo que decimos y cómo el silencio, lejos de ser incómodo, se convierte en una herramienta de poder. La verdadera autoridad no proviene de hablar en exceso, sino de elegir cuidadosamente las palabras, el momento y la intensidad con la que se expresan. En el mundo actual, donde la información circula rápidamente y las redes sociales amplifican cada palabra que decimos, el silencio se ha convertido en una de las herramientas más poderosas para evitar la manipulación. Muchas veces, las personas intentan controlarnos a través de nuestras emociones, nuestros deseos de ser aceptados o nuestra necesidad de validación. Hablar en exceso o revelar demasiado de nuestras intenciones nos pone en una posición vulnerable, donde otras personas pueden usar esa información para influir en nuestras decisiones. La manipulación, ya sea en el ámbito personal, laboral o social, ocurre cuando alguien utiliza nuestra falta de discernimiento para moldear nuestras acciones en su beneficio. A través de las palabras, las promesas o las presiones emocionales, nos conducen hacia una dirección que no siempre es la mejor para nosotros. Pero ¿qué sucede cuando dejamos de hablar y comenzamos a observar? La discreción nos permite mantener el control sobre nuestra propia narrativa, evitando que otros nos manipulen con facilidad. Una de las formas más efectivas de protegernos de la manipulación es precisamente no anticiparnos a las intenciones de los demás, ni compartir información que podría ser utilizada en nuestra contra. Spinoza, en su obra filosófica, nos enseña que nuestra libertad radica en comprender y controlar nuestras emociones en lugar de ser arrastrados por ellas. La manipulación juega precisamente con nuestras emociones, especialmente con el miedo o la ansiedad, y es precisamente ese control lo que nos permite mantenernos firmes y tomar decisiones basadas en la razón, no en la impulsividad. El hecho de hablar menos no solo reduce las posibilidades de ser manipulados, sino que también nos ayuda a mantener nuestra autonomía. Cuando hablamos de más, sin pensar en las consecuencias, ponemos nuestra energía y nuestras decisiones en manos de los demás. Pero al adoptar la discreción, nos volvemos dueños de nuestra propia narrativa. Decir menos, en este contexto, es una forma de ganar poder. De hecho, una de las estrategias más utilizadas por quienes buscan manipularnos es el uso de la información. Las personas que comparten constantemente detalles personales o íntimos están en riesgo de que esas revelaciones sean distorsionadas y utilizadas en su contra. Quien no comparte demasiado, quien se reserva su vida interior y sus planes más privados, mantiene su libertad intacta y se vuelve una persona más difícil de predecir o influenciar. Es importante recordar que, al igual que el poder del silencio puede protegernos, también puede ser una barrera contra quienes intentan invadir nuestra privacidad. Cada palabra que decidimos compartir es un posible punto de entrada para que los demás intenten cambiar nuestra forma de pensar o actuar. Por eso, aprender a callar cuando es necesario no es solo una muestra de autocontrol, sino también de inteligencia estratégica. La discreción, entonces, no es una actitud pasiva. Al contrario, es una elección activa que refleja nuestro dominio sobre la situación. Quien sabe cuándo hablar y cuándo callar, sabe cómo evitar caer en trampas emocionales o manipulativas. Sabe cómo proteger su espacio personal y su mente, evitando que otros influyan sobre él sin su consentimiento. En este sentido, el silencio es, en realidad, una poderosa herramienta de defensa. De hecho, muchas personas influyentes en la historia han sido conocidas por su capacidad para mantenerse reservadas.
Grandes líderes, filósofos, empresarios e incluso figuras políticas han logrado mantener su poder no solo a través de sus acciones, sino también gracias a su capacidad para hablar solo cuando realmente era necesario. El uso prudente de las palabras les ha permitido construir una imagen de autoridad y respeto, mientras que su discreción ha hecho que sus decisiones sean respetadas. El silencio también es una forma de mostrar que estamos por encima de las situaciones, que no necesitamos validación externa para sentirnos valiosos. Al hablar menos, no solo protegemos nuestras ideas y emociones, sino que también enviamos un mensaje de confianza y seguridad. No necesitamos demostrar nada a los demás. Nuestras acciones, y no nuestras palabras, son las que hablan por nosotros. Así, aprender a callar no es solo una cuestión de evitar la manipulación. Es una forma de ser más inteligentes, de proteger nuestra autonomía y de convertirnos en personas más poderosas, porque el silencio tiene la capacidad de generar respeto, confianza y sobre todo autodominio. Al final, quien controla sus palabras, controla sus emociones, sus decisiones y lo más importante, su vida. El silencio, además de protegernos de la manipulación, tiene un poder profundo cuando se trata de tomar decisiones. En un mundo lleno de ruido, de opiniones ajenas y de constantes estímulos, es fácil caer en la trampa de reaccionar impulsivamente, de tomar decisiones basadas en emociones momentáneas o influencias externas. Sin embargo, cuando aprendemos a quedarnos callados, ganamos la capacidad de escuchar nuestra voz interior y tomar decisiones más meditadas, conscientes y auténticas. En primer lugar, el silencio nos permite alejarnos de las presiones sociales. Vivimos en una sociedad que constantemente nos impulsa a tomar decisiones rápidas, a elegir sin pensarlo demasiado, a seguir modas o tendencias sin cuestionarlas. Pero quien se toma el tiempo de reflexionar antes de actuar, se asegura de que sus decisiones estén alineadas con sus verdaderos valores y objetivos. Esto es algo que Spinoza entendía perfectamente. El ser humano rara vez toma decisiones de manera racional cuando está bajo la influencia de sus emociones. Por eso, cuando nos callamos y permitimos que nuestra mente se calme, conseguimos restablecer el equilibrio y ver las cosas con más claridad. El acto de callar, de no reaccionar ante cada estímulo, nos da espacio para reflexionar. En lugar de ceder ante el pánico o la ansiedad, tenemos la oportunidad de procesar la información de manera más lógica. Este espacio de silencio es clave, porque nos permite analizar la situación desde diferentes perspectivas, evaluando pros y contras sin la presión de la inmediatez o de la opinión de los demás. Cuando escuchamos más que hablamos, nuestras decisiones se vuelven más racionales y menos impulsivas. Además, el silencio nos conecta con nuestra verdadera naturaleza. Cuando estamos rodeados de opiniones y voces externas, es fácil perder de vista lo que realmente queremos. Pero cuando aprendemos a quedarnos callados, nos conectamos con nuestro ser interior. El ruido del mundo se desvanece y dejamos que nuestras verdaderas intenciones salgan a la superficie. Este proceso de introspección es fundamental para una vida auténtica, donde las decisiones que tomamos provienen de un lugar de claridad y no de la confusión del exterior. En este sentido, el silencio se convierte en una herramienta de crecimiento personal. Nos permite escuchar nuestras emociones y pensamientos sin que otros nos impongan sus ideas. Es un espacio donde podemos identificar lo que realmente queremos, lo que nos hace felices, lo que necesitamos para nuestro bienestar. En lugar de ser víctimas del caos emocional y de las expectativas ajenas, tenemos el poder de dirigir nuestra vida según nuestros propios términos. Este poder de decidir de manera más auténtica y consciente también nos permite evitar los errores causados por la sobreexposición. Cuantas más palabras decimos, más posibilidades tenemos de arrepentirnos de lo que hemos dicho. Pero cuando sabemos cuándo callar, evitamos comentarios impulsivos que pueden dañar nuestras relaciones o nuestra imagen. En lugar de hablar por hablar, elegimos cuidadosamente el momento y las palabras, asegurándonos de que nuestra comunicación sea precisa y significativa. Es importante comprender que tomar decisiones con claridad no solo tiene que ver con el pensamiento lógico, sino con la capacidad de escuchar profundamente. Escuchar a los demás es valioso, pero aún más valioso es escuchar nuestra propia voz, esa que se encuentra en el silencio. En momentos de incertidumbre, es fácil dejarse llevar por la opinión de otros, pero el verdadero líder es quien sabe escuchar su corazón y tomar decisiones alineadas con su propósito. Y el silencio es el vehículo que nos permite acceder a esa voz interior. Por último, el silencio también está relacionado con la paz mental.
Vivir en un estado de constante ruido y distracción genera ansiedad. El no poder escapar de la avalancha de información o de las expectativas externas nos impide encontrar la calma, pero el silencio, lejos de ser vacío, es un espacio donde podemos reconectar con nuestra paz interior. Es un refugio donde, al no ser arrastrados por las emociones del momento, podemos tomar decisiones sin la presión de los factores externos. Este equilibrio es lo que nos permite tener una vida más plena y satisfactoria. En conclusión, el poder del silencio no solo radica en su capacidad para protegernos, sino en su habilidad para ayudarnos a tomar decisiones más acertadas, auténticas y racionales. Spinoza nos mostró que la verdadera libertad no está en la capacidad de hacer lo que queramos en cada momento, sino en la capacidad de comprender nuestras emociones y nuestras decisiones desde un lugar de calma y reflexión. Al aprender a quedarnos callados, aprendemos a escuchar, reflexionar y actuar con mayor sabiduría. El silencio, por tanto, no es solo una ausencia de ruido, sino un espacio profundo de autocomprensión y poder.